Hoy en el Kremlin celebran abiertamente la victoria, ya que Donald Trump prácticamente enriqueció a Rusia al desatar la guerra contra Irán y no poder mantenerla bajo control. Por el bloqueo del estrecho de Hormuz por Irán, India empezó a comprar petróleo ruso a precios muy altos. El precio del petróleo ruso Urals en los puertos de la India alcanzó un récord de casi $122 por barril. Y por supuesto, ahora ya no se habla de ningún descuento, ni de tope de precios al petróleo, ni tampoco de sanciones, por cierto. Desde el inicio de la guerra en Irán, el costo de barriles rusos en India subió más del 100%, y eso a pesar de que el Kremlin había presupuestado para este año un precio de $59 por barril de petróleo. Sin Donald Trump, el precio real bajaba a $35 a $40. Pero eso no es todo. Por las acciones de Donald Trump, la Comisión Europea no presentó el 15 de abril el proyecto de ley para prohibir totalmente la importación de petróleo ruso a Europa. En la Unión Europea reconocieron que por ahora posponen la decisión de renunciar por completo al petróleo de los pantanos debido a la crisis global y el reciente bloqueo del estrecho de Hormuz por Irán. Soy Alexei Pecci, discutamos esto juntos. Pero antes de que empecemos este episodio, quiero pedirles que apoyen el trabajo de este canal de YouTube con su suscripción o bien con su donación o patrocinio en YouTube. Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan brindar. Háganlo al final si les pareció interesante y útil. También suscríbanse a mi canal de Telegram Pecci News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto llegan. Creo que es momento de admitir que el presidente estadounidense Donald Trump le montó una verdadera fiesta al dictador ruso Vladimir Putin. El conflicto en Medio Oriente y las sanciones más suaves de Washington han llevado a que las refinerías indias compren masivamente crudo ruso Urals, elevando su precio a niveles inéditos. Desde febrero de 2023, cuando Estados Unidos, Europa y la Unión Europea sancionaron al sector petrolero ruso. Pero llega Donald Trump, provoca una masacre en Medio Oriente, no puede controlar la guerra, levanta sanciones contra Rusia e Irán y ahí está el resultado. Por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania, el petróleo ruso Urals se vende en la India con un recargo sobre el Dated Brent, el referente mundial para refinadores de crudo físico. Una vez más, durante todos los años de la guerra a gran escala contra Ucrania, Rusia se vio obligada a ofrecer descuentos o rebajas en su petróleo para que al menos alguien lo comprara. Ahora Rusia cobra un recargo, no un descuento. Les explico. Dated Brent es un precio de referencia para los suministros físicos de petróleo en un momento específico, que se utiliza como base global para la gran mayoría de los contratos petroleros en el mundo. Y se basa en el crudo Brent, es decir, como una marca de referencia, y a partir de ahí los precios fluctúan. Y recientemente se registró que en el oeste de la India el crudo ruso Urals alcanzó los $121.65 por barril. Este es el nivel más alto desde finales de febrero de 2023 y ahora viene lo más triste y sorprendente. Ese precio del petróleo ruso incluso superó al de la marca de referencia, algo que no había ocurrido en muchos años, sino es que en décadas. Nunca antes el petróleo ruso Urals había sido más caro que la marca estadounidense Brent, y aquí lo tienen, con Trump, hasta eso es posible. El conflicto en Medio Oriente disminuyó la oferta mundial de petróleo y generó volatilidad en los precios. En este contexto, Estados Unidos permitieron a compradores adquirir barriles rusos en petroleros en mar abierto sin riesgo de sanciones. Cancelamos las sanciones, dicen. Antes de la luz verde de Washington, India reducía compras de petróleo ruso durante negociaciones comerciales con Estados Unidos a inicios de este año. Por eso se recuperó la demanda de petróleo ruso. Las principales empresas refinadoras de India, Indian Oil Corporation, la mayor empresa estatal de refinación de la India, y Reliance Industries, un conglomerado industrial privado que opera una de las mayores refinerías del mundo en Jamnagar, ya han comprado decenas de millones de barriles de petróleo de Rusia. Ahora viene lo interesante.
¿Recuerdan que Scott Bessent, ministro de Finanzas de EU, dijo que solo quitaban sanciones al petróleo ruso ya embarcado? Para el resto del petróleo, la eliminación de sanciones no aplica. Pues bien, se llegó al punto de que incluso los barriles que aún no han sido embarcados ya registraron un aumento de precio. El viernes, el Urals promedió casi $90 por barril en los puertos occidentales de Rusia. Este es el nivel más alto desde finales de julio de 2022, aunque cabe señalar que aún no está claro si Rusia obtiene un beneficio directo de la diferencia entre el precio de exportación y el precio en el puerto de entrega. El llamado diferencial de entrega, no está claro si la ganancia la reciben los intermediarios, pero aún así se puede afirmar que Donald Trump prácticamente anuló todo el efecto de las sanciones occidentales contra Rusia que se implementaron desde el inicio de la guerra a gran escala. Solo imagínense eso. Una vez más, esto ocurre por primera vez desde julio de 2022, cuando ni siquiera se había enviado el petróleo. Cuesta $90 por barril. El precio del Urals supera ampliamente el promedio de $59 por barril fijado en el presupuesto ruso de este año. Esto significa que cada barril vendido le da al Kremlin al menos $30 más de lo planeado. El alza de ingresos petroleros beneficia al Estado mientras Rusia cumple 5 años en la fase a gran escala de la guerra contra Ucrania. En estas circunstancias, Rusia obtiene hasta $6.5 mil millones extra al mes. A pesar de esto, Moscú aún planea recortar gastos para contener el aumento del déficit presupuestario y evitar un incremento en los préstamos. Allá ya venden reservas de oro para cubrirse, pero aún así, esto significa que ni las superganancias petroleras eliminan los problemas financieros estructurales de Rusia por el aumento del gasto militar. Y aquí les recuerdo que sobre el alivio temporal de las sanciones contra Rusia relacionadas con el comercio de petróleo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo anunció después de una llamada telefónica con el dictador calvo y apestoso Vladimir Putin. Hago estos comentarios para que a los rusos que aún ven mi contenido les arda un poco. Así, Estados Unidos busca frenar el alza de precios de la energía por el conflicto con Rusia. Trump también sugirió que estas restricciones podrían no restablecerse en el futuro. Dice que tal vez no vuelvan las sanciones, ya veremos. Van a frenar el alza de precios por ahora. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que levantarán las sanciones por un mes. Solo por un mes, no más. Resulta que Trump dice, tal vez ni siquiera las restablezcamos, tal vez las dejemos así. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Moscú ganará no más de $2,000 millones con la suspensión de sanciones. ¿De dónde salió la cifra de $2,000 millones y qué periodo de tiempo se tomó para los cálculos? Por supuesto no lo explicó. ¿Son $2,000 millones por día, por semana, por mes? ¿Qué es eso? Pero me parece que esa cifra fue mencionada, pues simplemente, ya saben, sacada de la nada, porque ni Bessent ni Donald Trump saben ahora qué hacer con la guerra contra Irán. Y sobre esto, The Economist asegura que Trump quedó atrapado. Dicen que Estados Unidos no tiene una buena salida del conflicto con Irán. Como indica la publicación, tras semanas de tensión en el estrecho de Hormuz, Washington tiene pocos escenarios y ninguno parece ganador. Estados Unidos básicamente tiene 4 opciones. Negociaciones, poco probables debido a la desconfianza de Irán, o, si ocurren, serían desfavorables para Estados Unidos. Opción 2. Declarar la victoria. Pero Teherán de todos modos mantiene palancas de presión. Opción 3. Continuar los ataques sin garantía de ningún resultado. Y la última opción, ir hacia la escalada. Alto riesgo de gran guerra. Cito a The Economist. El problema clave, el estrecho de Hormuz. Irán aún controla la situación y puede influir en el mercado petrolero mundial. En Estados Unidos se debaten medidas radicales, incluso una posible acción contra la isla petrolera de Kark. En resumen, ninguna opción soluciona el problema y puede generar mayores riesgos. Estados Unidos no tiene una salida fácil de este conflicto ahora. Y Trump llevó la situación al punto de que incluso Europa empezó a actuar con cautela. La Comisión Europea no presentará el 15 de abril un proyecto de ley sobre la prohibición total de la importación de petróleo ruso.
La representante de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itonen, afirmó que la Unión Europea mantiene sus intenciones, aunque por ahora considera que es un paso arriesgado. La Unión Europea busca prohibir legalmente el petróleo ruso para fines de 2027. Ya se tomó una decisión similar sobre el gas en el mismo plazo, gracias a Dios, pero con el petróleo será más difícil. Un representante de la Unión Europea informó que el documento se pospuso debido a la situación geopolítica causada por la guerra de Estados Unidos e Israel. Y aquí solo piensen en eso. En 3 semanas, Donald Trump destruye la estructura global que Europa y Estados Unidos tardaron años en construir. Las acciones militares en Medio Oriente impactaron a participantes clave del mercado de petróleo y gas, como Arabia Saudita y Qatar, causando grandes interrupciones en el suministro y elevando los precios. Aquí surge un punto crucial. Al rechazar los energéticos rusos, la Unión Europea esperaba compensar los volúmenes faltantes con países del Golfo Pérsico. Sin embargo, ahora estos planes están en peligro. Las principales razones fueron el bloqueo del estrecho de Hormuz por Irán y los ataques de Irán contra la infraestructura energética de países del Golfo Pérsico. Por eso tengo muchas esperanzas de que Donald Trump, y especialmente sus votantes y aún más sus seguidores que siguen viendo mis programas, espero que ustedes están muy orgullosos de ustedes mismos. Especialmente hay algunos de mis suscriptores que escriben en los comentarios: Pichey no entiende nada. Donald Trump es un genio, es el presidente más genial de la actualidad. Simplemente no entienden sus jugadas maestras. Él planeó algo tan grande que sus mentes simplemente no pueden comprenderlo. Así que, estimados, ustedes saben perfectamente a quién me dirijo. Escriban por fin en los comentarios cómo van a comentar esto. ¿Se sienten orgullosos de ustedes mismos? ¿Se sienten orgullosos de apoyar a este, disculpen, desquiciado? ¿Están orgullosos de apoyar la opinión de este presidente de Estados Unidos que simplemente está destruyendo toda la estructura? Estados Unidos y Europa simplemente estuvieron construyendo durante años una estructura de sanciones para presionar a Rusia. Trump llega y destruye todo rápidamente, se mete en una guerra que nadie sabe manejar y deja que los rusos ganen dinero para seguir combatiendo a Ucrania. ¿Están satisfechos? Escriban en los comentarios. ¿Ustedes aman tanto a Donald Trump? Aquí voy a dejar puntos suspensivos, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si desean apoyar este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo por donaciones, suscripciones, criptomonedas o membresía en YouTube. Todos los enlaces y detalles están en la descripción del video. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.